buenas tardes a todos, bienvenidos al programa número 22 de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia Aude Oposiciones. ¿De qué vamos a tratar en este programa? En primer lugar, inauguramos sección Noticias para opositores. A continuación, nuestras noticias institucionales, que vamos a hacer un paréntesis en nuestra revisión de la normativa y en nuestra actualización de apuntes para tratar lo que más nos interesa, y es que siguen hablando de nosotros en el INAP. Vamos a ver qué han dicho. También cómo se están produciendo los exámenes en pandemia, que nos habéis preguntado por las redes sociales y que nos parece una información fundamental que os va a cambiar la perspectiva a muchos de vosotros. Y además, como siempre, nuestra recomendación de lectura. ¿Qué te falta en esto? Claro, te falta el sorteo. Descubriremos quién ha ganado la ley de igualdad versión Martina al final del programa. Bienvenidos a esta edición número 22 de la Radio del Opositor, el primer podcast de febrero, que es un mes que nos encanta, no solo porque es el Día de los Enamorados, hay quien lo esté, que lo disfrute, también porque es el cumpleaños de algunos de nosotros y habrá que celebrarlo de alguna manera. Noticias para opositores. Andalucía, importante cambio en las oposiciones por la tercera ola del coronavirus. La elevada tasa de contagios desaconsejan la celebración de los exámenes presenciales, motivo por el cual la Junta ha decidido posponerlos para evitar aglomeraciones, en concreto las del grupo C, que son una de las más numerosas que se celebran en España, con más de 50.000 inscritos. Aragón, un enfermero interino denuncia que las oposiciones de 2019 siguen sin resolverse. El profesional lleva esperando 2 años a que se resuelva la oposición a la que se presentó en mayo de 2019. Aprobaron 900 aspirantes para un total de 300 plazas ofertadas y ninguno de ellos sabe a día de hoy quién tiene y quién no tiene plaza. Baleares, un mensaje falso provoca el caos entre los opositores. En las últimas semanas se ha difundido un bulo a través de WhatsApp que aseguraba que las oposiciones a docentes se habían suspendido. El alboroto causado ha obligado a la Consejería de Educación a aclarar que mantiene las oposiciones para julio. Murcia, la Asociación de Interinos Docentes rechaza las oposiciones a secundaria. La Asamblea General Anual de la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia ha rechazado la celebración de las oposiciones de secundaria el próximo mes de junio por la pandemia de coronavirus y por no prever un protocolo de actuación ante candidatos con síntomas compatibles con el COVID. Aragón, primera oposición a funcionario con una plaza reservada solo para transexuales. El Boletín Oficial del Estado ha publicado una convocatoria de oposiciones de la Diputación Provincial de Huesca para auxiliar administrativo, en la que de las 12 plazas ofertadas, por primera vez una estaba reservada para una persona transexual.
Comenzamos nuestras noticias institucionales y en esta ocasión nos volvemos a ir hasta el INAP porque el día 27 de enero continuaron, mejor dicho, unas conferencias que están realizando, de las que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, pero es que estas se centraban en la oposición y por tanto tenemos que hablar de ello. Os presentamos en primer lugar lo que a nuestro juicio es de las cosas más interesantes que comentó el primer ponente, el profesor de Ciencia Política, José Manuel Ruano de la Fuente. Y es que esos procesos parten de un principio indemostrado, ¿no? Por una parte, presuponemos que los candidatos que obtienen los mejores resultados van a ser los mejores en su puesto, ¿no? Pero no podemos desconocer que hay una clara desvinculación entre preparación y puestos, ¿no? Lo que sí que sabemos es que hay gente que tiene una extraordinaria memoria. Es un gasto enorme e improductivo de esfuerzo, es decir, estamos hablando de personas que están años preparando algunas oposiciones sin trabajar, sin cotizar, sin adquirir experiencia, y muchas veces ese esfuerzo solamente les sirve para acceder a la administración, ¿no? Es decir, ese tipo de conocimientos adquiridos en la mayoría de los casos ni siquiera es válido como proceso de reciclaje para muchos otros puestos del mercado de trabajo. Hay un componente de azar, ¿no? Hay un componente de azar inevitable en este tipo de temarios que componen una de las partes de los procesos selectivos, ¿no? Y esto es realmente llamativo, ¿no? No podríamos imaginar a una gran empresa importante incluyendo elementos de azar en esos procesos de selección. Pero además son socialmente segregadoras, ¿no? Las oposiciones. Suponen años de inversión en tiempo y en esfuerzo sin trabajar, por lo tanto, solamente se lo puede permitir ciertos sectores sociales y, desde luego, si los españoles nacidos ya en España, de padres y madres inmigrantes, siguen sin acceder a los cuerpos superiores de la administración y suponemos que el talento está repartido entre todos ellos, quizá debamos pensar que estamos haciendo algo mal. Y finalmente son pruebas no solamente homogeneizadoras desde el punto de vista del perfil social, de la renta familiar y del origen territorial, además, ¿no? Es decir, si analizamos ciertos cuerpos de la administración del Estado, vemos cómo hay una fuerte centralización tanto del origen territorial como de las universidades en las que estas personas han estudiado. ¿Por qué, además, digo que es socialmente desagregado? Porque sabemos, además, que son endogámicas, ¿no? Este tipo de pruebas en muchos de esos accesos a altos cuerpos. Es decir, las personas que sean parientes de diplomáticos tienen más de un 200% de probabilidades de aprobar esas oposiciones. Este porcentaje asciende al 187% en el caso de los abogados del Estado, al 100% en el caso de los notarios, a un 77% en los jueces y fiscales. Y en el estudio que nosotros realizamos, en las últimas promociones de administradores civiles del Estado, casi la mitad tiene padre o madre en niveles directivos medios o superiores de la administración. Pues a estas afirmaciones contestaba Dionisia Manteca, subsecretaria del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. La escuchamos. Y en esto discrepo radicalmente con el profesor Ruano. Yo creo que ha permitido un modelo de empleo público profesional. Yo creo que la Administración cuenta con profesionales muy competentes y que yo creo que han servido de motor de cambio en el Estado en las últimas décadas. Pero desde mi punto de vista, yo creo que debemos tener en cuenta varias cuestiones. Primero, que los procesos selectivos deben ser mucho más ágiles. En segundo lugar, yo creo que es indispensable que tengamos en cuenta las capacidades digitales que hoy en día son necesarias, yo creo que para todo el personal que se incorpora a la Administración del Estado, pero yo creo que una parte de conocimiento siempre va a ser necesario para acceder. A mí me parece que eso sí que en fin, tiene ventajas a las que no podemos renunciar, pero sí que hay que dar otro enfoque, ese enfoque puramente memorístico de saberse un tema de memoria y cantarlo como un papagayo en un examen oral durante una hora, pues no sé si realmente sirve para valorar y para poder seleccionar a los mejores. Por tanto, en resumen, creo que el sistema que tenemos actualmente de proceso selectivo hay que revisarlo, pero, en fin, con el objetivo de una administración pública profesional que se adapte a las nuevas necesidades que tiene la administración, pero sin perder de vista que el acceso a la administración no es acceder a una empresa privada.
A continuación participa Miguel González Suela, subsecretario de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que en primer lugar habla de esa ausencia de comunicación de las administraciones públicas hacia los opositores, que nosotros desde la Radio del Opositor añadimos que es una labor que hacen preferentemente las academias, unas empresas privadas, y bueno, y nosotros que tenemos la suerte de que hay un montón de funcionarios que nos están diciendo que sí a las entrevistas, que nos hablan de cómo fue su posición, que nos hablan de su cuerpo, pero que todos somos conscientes de que falta muchísima información para los opositores que provenga de la propia administración. Así que lo resalte el subsecretario de Transición Ecológica y Reto Demográfico nos parece genial. Y después, además, presenta unas fantásticas ideas. Vamos a escucharle. No nos conocen y el plan de difusión y comunicación que hace el INAP me parece interesante, pero creo que debemos, en ese sentido, hacer pruebas más sensatas, dar más oportunidad de presentarse y, en ese sentido, vender mejor lo que hacemos. Un poco en la línea de lo que se decía, creo que hay que vender más en base a lo que significa formar parte de la administración, los cometidos y contenidos de las labores que se pueden desarrollar y las oportunidades profesionales que se te brindan. Creo que tenemos que ser más simples en lo que hacemos. Un test común, como se ha hablado muchas veces, para muchas de las pruebas, sí, ¿por qué no? Empecemos haciendo una criba gorda y después de la criba gorda sentémonos y empezamos a seguir realizando las pruebas selectivas. Pruebas comunes a diferentes cuerpos también. ¿Por qué no hacer una misma prueba inicial para minas, montes, etcétera, etcétera? Tiene mucho sentido para el A1 o el A2 de Administración y Gestión del Estado. ¿El número de temas es lógico? No. Muchas veces hemos medido el prestigio de un cuerpo por el número de temas que tiene su temario. Y es ridículo, reduzcamos a lo realmente necesario. ¿Tenemos que examinar de inglés? Fundamentalmente, al nivel de que se hable de verdad, porque es imprescindible. Pero lo tenemos que hacer nosotros, no necesariamente. Habilitemos a las escuelas oficiales de idiomas. Títulos obtenidos por el nivel que corresponda del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas en los últimos 2 años. Habilitadas y lo tienes que traer. Y creo que hay que ser menos memorísticos, pero evidentemente con conocimiento. O sea, yo no me creo que nadie pueda entrar a la administración sin conocer la Constitución, lo siento. Y evidentemente sí puedo hacer otro tipo de actividades que facilite la labor de demostrarlos, pero no solamente cantar. Gema del Rey Almansa, subsecretaria de Trabajo y Economía Social, por su parte hacía una reflexión sobre si la Administración está identificando qué perfiles quiere exactamente. Porque otra de las cosas que tenemos que valorar es si entre las necesidades que queremos cubrir está el captar gente de la universidad o de recién salida de los estudios, o nos estamos planteando también atraer a profesionales con años de experiencia. Entonces, yo lo primero que tendríamos que hacer es medir qué es lo que necesitamos. Decidir los procesos selectivos, tenemos que saber qué es lo que necesitamos para saber dónde están esas personas y qué tipo de procesos podemos hacer para captarlas. Tenemos que ser atractivos y tener procesos con los que poder captar a esas personas, porque ahora mismo los procesos no están atrayendo a los profesionales que necesitamos en muchos casos. Finalmente queríamos compartir con vosotros las palabras de Maite Vilalta Ferrer, que es profesora de la Universidad de Barcelona y como buena investigadora se plantea unas cuantas hipótesis. Impartir clases en este tipo de másteres me plantea preguntas como las siguientes. ¿Esto que estoy enseñando, lo que estoy compartiendo con estos estudiantes, está contribuyendo realmente a mejorar nuestro sector público, nuestra administración pública? ¿Está realmente al servicio de los objetivos de los profesores? Este puede ser ya un claro factor discriminatorio de dónde obtienen esta información. ¿Quién les transmite el aprecio y el compromiso hacia lo público? ¿Es suficientemente prestigiada la carrera dentro de la administración pública? ¿La propia administración pública se preocupa para hacer llegar la información a los estudiantes, de captar los mejores? Las empresas lo hacen. Vienen a las universidades. ¿Sirven las prácticas que algunos estudiantes hacen en las administraciones para despertar vocaciones? ¿Contribuyen a motivarlos a tomar la decisión de que quieren quedarse? ¿O más bien al contrario? ¿Qué les dicen las personas de su entorno?
¿Qué les aconseja? Hasta aquí lo que a nosotros nos parece más relevante de estas jornadas que tuvieron lugar el día 27 de enero, pero te dejaremos un link en nuestro blog, ya sabes, laradiodelopositor.blogspot.com, por si quieres escuchar las 2 horas y pico que dura la conferencia en total. Hemos elegido esta sintonía tan agradable para hablar de algo bastante desagradable y es que llevamos recogiendo un tiempo en nuestras redes sociales algunas preguntas que nos habéis hecho con respecto a cómo están siendo los procesos durante esta pandemia, porque ya sabemos que la mayoría fueron paralizados y que se han vuelto a retomar en la actualidad, ya llevamos de hecho unos meses. Bueno, tenemos muchas cosas que aportaros, que esperamos que os dé un poquito de certidumbre para la incertidumbre que ya llevamos con respecto a las preguntas que nos van a hacer en concreto. Así que vamos a comenzar por algo que nos parece de vital trascendencia y es algo que no se te puede olvidar ese día. La mayoría de las oposiciones están exigiendo que se acceda a los diferentes recintos con una declaración responsable, que es un documento que el tribunal hace público para que tú te lo puedas descargar e imprimir y rellenar, por el cual tú estás declarando que no tienes ningún síntoma del COVID. Y esto es muy importante, que no tienes fiebre o que no te encuentras mal o que tienes tos, para evitar así la propagación dentro del aula que te toque o dentro de ese recinto. Por ello, es algo que tenéis que llevar como aspirantes y que no se te puede olvidar, porque claro, en el caso de que se te olvide la declaración responsable, no sabemos si serían tan amables de que os fueran a imprimir una en el momento. Así que, importantísimo, se está dando esta declaración responsable para poder acudir al examen. Ya sabemos qué hay que hacer si no se tiene COVID, gracias a este papel, a esta declaración responsable. Ahora, si sí tienes COVID, ¿qué es lo que hay que hacer? La mayoría de tribunales están habilitando un correo al que dirigirse en caso de que tengas COVID, de que seas positivo o de que presentes síntomas. Imagínate que te dan los síntomas 2 días antes, que no te da tiempo a hacerte la PCR por algún motivo y que no tienes ningún documento que acredite que tú sí tienes el COVID pero crees que lo tienes. Pues bueno, se están habilitando estas direcciones de email a las que los aspirantes se pueden dirigir y decir creo que tengo COVID o soy positivo en COVID. Ojo, que si crees que tienes COVID pero luego no lo demuestras, no sirve para nada. Tienes que tener posteriormente esa PCR o ese documento oficial que confirme que tú sí tienes COVID a tu nombre. Claro, no vale que dé positivo a alguien de tu entorno. Aunque si lo pensamos, si da positivo a alguien de tu entorno, hay altas probabilidades de que tú también vayas a ser positivo. Pero bueno, en fin, estamos hablando de que tú seas positivo. Pues bueno, en estos casos se está habilitando una dirección de email a la que poder dirigirse. ¿Y qué pasa con toda esa gente que el día D no puede ir al examen? Lo que se está haciendo no es una norma, no es una ley, pero lo que se está haciendo es establecer otra fecha para todas esas personas que el día clave, el día D, tenían COVID. Esto está generando cierto debate porque, claro, no es lo mismo ir el primer día a ese examen general con ciertas preguntas que las preguntas que le van a hacer a los que luego vayan a ir porque tenían COVID. Como os decimos, está generando cierto debate. Nosotros no vamos a entrar ahí porque entendemos que a lo mejor no tienes COVID hoy, pero lo puedes tener mañana y que a ti también te gustaría que te repitiesen el examen, dadas las circunstancias, sin precedentes que se están dando, de manera que nosotros nos limitamos a informar. En el caso de que haya COVID, en principio no te preocupes porque se están habilitando estas direcciones de email. Ahora bien, dicho esto, vamos a dar algunos consejos que consideramos vitales y que a nosotros a lo largo de estos meses nadie nos ha dado y consideramos que son de verdad imprescindibles que los escuchéis, que los tengáis presentes a la hora de ir a los exámenes. Si vais a tener un examen de oposición cerca, ya os decimos que vais a pasar muchísimo frío. ¿Cuándo?
Bueno, pues si habéis estado anteriormente en algún proceso, sabéis que en cuanto se abren las puertas, la gente entraba en marabunta y generalmente directos al baño. Porque normalmente llegas con un tiempo de antelación, entre los nervios, o si te has tomado un café, la botella de agua, bueno, pues ahora todo eso está completamente prohibido. Se hace una cola en la calle, una cola eterna en la que se pide a los aspirantes que estén a 2 metros unos de otros, y si lo piensas, aunque estés de los primeros, va a ser una entrada muy lenta. Tienen que tener todo el gel hidroalcohólico preparado, mucho más personal que anteriormente para poder mirar el DNI, para poder no tocar tus cosas y otra vez que te des el gel. De hecho, la declaración responsable acaba empapada en gel. Eso creo que nadie lo había previsto. Por ahora no están pidiendo que se lleve plastificada. Tu DNI también va a acabar lleno de gel, pero bueno, en fin, son cosas de estar realizando un poco estos procesos sobre la marcha. Como decimos, vamos a pasar muchísimo frío esperando, porque no sabemos el número de aspirantes de tu convocatoria, pero con que sean 200 personas puestas en fila a razón de 2 metros cada una, entrando de una en una, recibiendo el gel hidroalcohólico en los varios pasos y sitios que se dan, porque te lo dan al entrar en el recinto, pero luego otra vez al entrar en el aula que a ti te corresponda. Así se tarda un rato bastante largo. Pero el frío no acaba ahí, no, esto es solo lo primero, o sea, ahí estás cogiendo frío, ¿vale? Que te va a templar un poquito, porque ya llevas tú ahí tus nervios y tal, y con el frío pues que se te pasa porque te quedas congelado. El siguiente momento gélido va a ser cuando llegues a la clase que te hayan designado. ¿Por qué? Porque las ventanas están completamente abiertas. De hecho, qué suerte aquellos que os vayáis a examinar ya en primavera, porque los que hemos tenido exámenes a lo largo de otoño-invierno tenemos en cuenta que se nos cita normalmente a las 9 de la mañana, con lo cual hay que estar allí a las 8, algunos muy precavidos a las 7:30, más estas colas que hacen que al final no se empiece a las 9, sino que se empiece a las 9:30, llegues a tu clase a las 10:30, entonces se va retrasando todo, hace muchísimo frío con las ventanas completamente abiertas. Esto os lo decimos porque, y es una de las partes en las que nadie nos avisó, muchos de los que realizamos la radio del opositor hemos hecho exámenes con abrigo, con bufanda, entonces nos parece bastante injusto y nos parece bastante triste porque tú no estudias en tu casa, en principio, con abrigo, con bufanda, congelado y tratas de escribir. La mano la tienes completamente bloqueada, entonces esto es un problema para aquellos que tienen que redactar, menos problema quizá para los que lo hagáis tipo test, pero el frío que se pasa en las aulas es tremendo. ¿Qué recomendamos nosotros? Que es algo que hemos implementado y que nos está yendo muy bien. La ropa térmica. No os podemos recomendar ninguna específico porque aquí usamos de varias marcas. Ahora sí, que sea muy finita para que no os impida escribir, aquellos que tengáis que hacer exámenes de redacción de 2 o 4 horas, que sea finita y que sea de la mayor calidad si tenéis que estar tanto tiempo. A lo mejor si es tipo test y es 1 hora, podéis llevar alguna más gruesa o de peor calidad, simplemente tenerla para el examen. O incluso aquellos que os las habéis comprado para hacer deporte, pues ya sabéis que también os va a servir para hacer estos exámenes. Más la mascarilla y las gafas. Es un desastre. Si llevas mascarilla y además eres usuario de lupos, de gafas, va a ser tremendo el vaho que se te van a empañar constantemente porque claro, la temperatura no es como estos días que ha hecho cierto calor y que has notado que se te empañaban menos las gafas, todo lo contrario, va a hacer muchísimo frío en esa clase, vas a estar sufriendo para poder escribir, pero además con la mascarilla puesta y con las gafas es un cuadro. A nadie le importa, es decir, nos ha pasado a varios por aquí y no puedes levantar la mano y decir, oiga, que es que no veo, porque se entiende que, bueno, pues eres un aspirante. Más, da igual que lleves gafas que no. Hay unas toallitas que venden en diferentes supermercados para evitar este vaho en las gafas. Recomendamos que las compréis porque es una pena y es, de verdad, sales con una sensación de agobio y de disgusto el no poder escribir bien, no solo por el frío, que eso le pasa al 100% de los que están a tu alrededor, sino porque eres usuario de gafas, porque tienes mala visión y se te empañan y entonces ya no tienes mala visión, es que no tienes visión. Por tanto, y recapitulando, en nuestro kit del día D, que normalmente básicamente estaba compuesto por el DNI, sí o sí, y bolígrafos, aunque incluso el bolígrafo alguien muy amable te lo podía prestar, incluso suelen tener por ahí algún bolígrafo que prestarte, ya tenemos que añadir la declaración responsable, que si no la tienes, no pasas. El gel hidroalcohólico, para que en todo momento también estés protegido. Algo de comer y beber, porque aunque tu examen vaya a ser previsiblemente breve, de 1 hora vamos a poner, lo cierto es que vas a estar esperando mucho tiempo antes
y a lo mejor no lo controlabas, te has levantado sin hambre, te recomendamos que lleves algo. De hecho, en estos exámenes que duran de 2 a 4 horas, también están dejando que se pueda uno bajar un momento la mascarilla y meterse un caramelo o algo así, porque se entiende que, claro, era un ejercicio que tenía que durar 4 horas y está durando 6 por el tiempo de espera anterior. Y por último, ropa térmica. Te aseguro que nos vas a escribir dándonos las gracias porque te pudiste quitar el abrigo, la chaqueta y quedarte escribiendo libremente con tu capacidad habitual y sin estar congelado. También las toallitas antibao si llevas gafas. Esperamos que todo esto te ayude un montón para el día de tu examen y sobre todo que reduzca la incertidumbre de cómo se hacen los exámenes de oposiciones en pandemia. Nuestra recomendación de lectura de esta semana es una revista de la Universidad Carlos III de Madrid. Se llama Eunomía, revista en cultura de la legalidad. Se trata de una publicación académica, semestral, de carácter interdisciplinar, en la que vamos a encontrar fundamentalmente artículos de la rama de las ciencias sociales y de las humanidades y concretamente del ámbito jurídico, del ámbito político, sociológico y filosófico. A nosotros nos encanta porque siempre podemos encontrar algo relacionado con nuestro temario y también porque siempre podemos encontrar algo que no esté nada relacionado con nuestro temario. De manera que te la recomendamos, dejamos el link en nuestro blog, laradiodelopositor.blogspot.com y es de descarga gratuita. Ella está. ¿Y quién es el ganador o ganadora del concurso de la Ley de Igualdad versión Martina? El ganador es Nilo Solís. Parece ser que este ejemplar se va hasta Cáceres. ¡Enhorabuena! Os anunciamos desde ya que vamos a realizar más sorteos gracias a la colaboración con la editorial Tecnos, así que estad muy pendientes en lo sucesivo en nuestras redes, ya sabéis, Facebook, la Radio del Opositor, Twitter, @radioopositor y en Instagram, que nos acabamos de lanzar, pero que ya os avisamos de que somos un desastre, es Radio Opositor, también con doble O, Radio Opositor. Todo seguido, estar muy pendientes porque parece ser, no sé, suenan constituciones por ahí. Terminamos este programa número 22 dándote las gracias por habernos escuchado una semana más, también agradeciendo a todos los que habéis participado en el sorteo anterior y por supuesto mandando a los que os estéis examinando un abrazo, muchísima suerte y muchísimo ánimo para todos los demás. Gracias a la Academia Audio Oposiciones porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.